Lo que acaba de sonar es magia, lo que acaba de sonar es algo súper especial. Lo que acaba de sonar es el sonido del ceremín. Y el ceremín es uno de los sonidos más intrigantes, más impactantes, más inquietantes que he escuchado en mi vida y que probablemente coincida con algo súper especial, coincida con el talento de quien sepa atrapar en esas ondas toda ese gran cosmos universal de lo que sea, de esa gran vibración que es. Estoy muy contento de que estéis una noche más, bueno, en el futuro porque esto lo estamos grabando por la tarde, y que nos estéis acompañando pues en una cita más con el deslumbramiento. Y si alguien sabe de deslumbramiento, es la persona que nos ha acompañado haciendo ese sonido, llevándonos a esta intro, y esa persona es el gran y gran talentoso Javier Diezena. Querido Javi, estoy muy contento de que estés aquí con nosotros y te agradezco que te hayas pues tomado la molestia de estar aquí. Muchas gracias. Querido Aldo, un grandísimo placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Pues para mí es un placer y es un honor porque además siempre he sido muy seguidor de tu labor, siempre he sido muy seguidor de esa curiosidad que tienes y que estoy seguro que toda la gente que nos sigue en el canal va a saber vivirlo y compartirlo contigo. Pero por una sencilla razón, porque, claro, estamos hablando de crear, estamos hablando de llevar al propio ser humano a unas fronteras desconocidas, las fronteras del sonido, desde la imaginación, de la creación. Pero es que tú, para quien no te conozca, has sido y serás probablemente muchas cosas más, contrabajista, tereminista, bajista, músico electrónico, X sonidos más, has tocado a gamelanes y además eres periodista. Y en todo esto te has lucido y nutrido en muchísimos grupos, en muchísimas aventuras, y en todas esas aventuras siempre mantienes esa pulsión de la curiosidad y del no estancamiento. Y para mí es muy interesante y muy bonito que estés aquí con nosotros justamente por eso, porque quizás es una buena manera también de acercar a la gente el punto en el cual el creador se junta con la creación, entra en una especie de simbiosis, en un universo compartido, y esa obra de arte se convierte en algo que llega a todos nosotros. Ese sonido que tú has hecho al principio, a mí me ha dejado alucinado, evidentemente, pero estoy seguro que a la gente le ha llamado la atención y se estará preguntando qué es eso. Y sabes, querido Javi, no puedo evitar relacionarlo con una anécdota que cuando yo era pequeño pues ocurrió en casa. Cuando hubo una tormenta y sonaba el viento y soplaba, una señora que nos cuidaba Inocencia, yo le pregunté qué era eso y me dijo que a lo mejor es la respiración de los espíritus. Imagínate. Y el sonido del teremín a mí me recuerda un poco eso también. Pero, ¿cómo rayos has llegado tú a toparte con el teremín y a de repente ser un canalizador de esto? Es muy buena definición la del viento, ¿eh? Maravillosa y muy aplicable al ceremín, por cierto. Pues a ver, bueno, mi interés por el ceremín viene de una manera inconsciente por mi interés por el cine de terror, cine fantástico que yo devoraba cuando era adolescente, y ya en ciertas películas de serie B y demás estaba, en las bandas sonoras estaba el timbre del ceremín sonando. Pero claro, estamos hablando a finales de los 80 o así, yo no sabía lo que era un ceremín. Es algo que descubrí ya a lo largo de los 90. En concreto, fue la película Deadwood, que me sonaba el ceremín tocado por Lidia Cabina, la nieta sobrina de su inventor. Y yo, bueno, pues me quedé hasta los créditos finales, lo solía hacer, pero esa vez con más razón, para ver qué era ese instrumento, cómo se llamaba ese instrumento que me había atrapado de adolescente. Y por fin lo vi escrito, ceremín, con TH, ceremín. Entonces ya aquello como que se cerró un pequeño círculo, que en mi interior ya se creó la necesidad de conseguir un ceremín en cuanto pudiera. Estamos hablando del año 94, muy difícil conseguir un ceremín en España entonces. Los pocos que venían eran de estos por kit que había que montarse, y yo no era muy ducho con el soldaje de cables y tal. Así que bueno, a medida que pasaron los 90 fui escuchando más cosas que tenían ceremín, fui interesándome más, y ya tuve que esperar al año 2002 o 2003 que encontré de segunda mano a alguien que vendía uno. Y bueno, pues era el primer ceremín que tuve, era una de juguete, solo tenía una antena, pero fue suficiente para esa noche que me quedé en el salón de mi casa probando y tocando. Fue una de las noches más mágicas que recuerdo yo en mi vida. Qué bueno. Pues es el contacto con el éter, ¿no? Claro. El hacer sonar el éter, que del aire suenen notas, y yo me veía reflejado en la pantalla apagada del televisor en el salón,
me veía moviendo las manos y a la vez haciendo notas, música, bueno, y era una situación mágica para mí, vamos. ¿Tú Y de crees? ahí, pues, Es que yo me imagino, Javi, o sea, porque ese momento tiene que ser completamente mágico, como revelador para ti, ¿no? Desde cierto punto iniciático. Es como impactos en el éter, en realidad, ¿no? Y al mismo tiempo como que tú estuvieses bailando al sonido, ¿no? exacto. Y es alucinante. ¿Y quién te iba a decir que tú, chaval emocionado en ese momento, ibas a estar conectado con alguien tan primordial como León Ceremín, el creador, ¿no? ¿Quién te iba a decir que con esa conexión, que en ese momento se iba a generar ese lazo que quizás este señor nunca sospechó que fuese a ocurrir, ¿no? No, desde luego, claro, el Theremin, que no es un instrumento también un poco del azar, porque para quien no lo sepa, bueno, pues él era físico, estaba investigando con sonidos de alta frecuencia, era músico a la vez, era chelista. Entonces, bueno, saltó una chispa, sonó un sonido de alta frecuencia y tenía una vara de metal en ese momento y se dio cuenta que al alejar y acercarla, el sonido cambiaba de altura, de nota, ¿no? Luego lo fue perfeccionando hasta hacer un instrumento, pero al principio se dedicaba a la música clásica, básicamente. Ceremín, la historia es larga, podemos hablar luego de esto. Claro. Da muchas vueltas, pero luego al Ceremín llegó un momento al público pop, al público más underground. Entonces, claro, eso sí que es un punto que el creador León Ceremín en aquellos años 20 en Rusia no podía ni imaginar que un chaval en España, más metido en la música más alternativa, por decirlo de alguna manera, entre otras cosas, iba a sentir esa conexión. Es que es algo que nadie puede predecir. O sea, porque además que es un instrumento que a día de hoy sigue siendo insuperable. O sea, no hay nada que se le parezca. Es realmente el único instrumento que se toca sin tocar, solo en el aire. No hay nada igual. Pero eso es alucinante. Además, claro, de todas maneras, cuando has dicho lo de la música clásica, claro, aunque se tocase en el aire, hay una estructura matemática, digamos, en su sonido, hay una ley, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una especie como de, por llamarlo así de algún modo, pulso con el azar, porque es un instrumento que en realidad es como una especie de caballo salvaje, ¿verdad? Es un instrumento difícil de domar, ¿verdad? Yo diría que el que más, o sea, es probablemente el instrumento más difícil que se ha creado jamás, porque en el aire no hay ningún punto donde estén las notas, donde se sepa dónde están las notas. Tú arrancas y bueno, vas digitando y con ceremines profesionales como los que posteriormente a esa fecha me fui comprando y tal, sí que hay una cosa que llamamos la linearidad, que es que las octavas y las notas, digamos, que tengan mismo tamaño en el aire. Puedes ajustar, hacer más grande, más pequeño, pero siempre es regular. De manera que tú te puedes ir acercando a ellas. Eso sí, cada nota la luchas, cada nota la buscas. O sea, es una lucha constante. Aunque haya una digitación aérea creada por la gran Clara Rockmore, que es por la que nos guiamos casi todos los cereministas, pero siempre tienes que luchar y además es una cosa... El ceremín depende mucho de la mente, de la concentración absoluta, porque depende de los reflejos mentales que tengas para detener la mano en ese momento, depende del oído, que tienes que estar conectado con la mente. O sea, es un estado de concentración absoluto. Con los años te vas soltando, pero siempre tienes que estar, digamos, muy pendiente y alerta a lo que sucede en el aire, ¿no? Para conseguir dar notas. Y tú nombras a la gran Clara Rockmore y justamente viéndola, esa especie como de imagen alejada, como de imagen distante, como de imagen de estar en otra realidad. Claro, hacer lo que se hace con un Theremin hay que tener un nivel de tensión tremendo y un nivel de, digamos, de contención bastante fuerte, ¿no? Respecto a los propios movimientos. Y sin embargo, tú ves esta mujer tan pétrea, muchas veces que decías, wow, madre mía, o sea, esa pulsión, esa tensión, ¿no? Qué complicada. Es que es curioso porque el Theremin es una contradicción en sí misma, porque hay que dejarse llevar y a la vez estar absolutamente pétreo. Sí. Entonces, no puedes tocar pétreo y no puedes dejarte llevar del todo. Tienes que estar como en un estado que no puede ser otro, que es un estado de trance realmente. Claro. No puedes bailar, no puedes pensar en otras cosas, no puedes mirar a la gente y dejarte llevar como yo, como músico que soy, suelo hacer con el contrabajo. No, con el Theremin es como un rapto. Te rapta y tú estás en el éter, en el campo electromagnético que rodea las antenas, y llega hasta tal punto que es que yo definiría que en el Theremin el instrumento eres tú. Claro. O sea, el instrumento es tu cuerpo, tú eres el instrumento. Y por eso es tan sumamente difícil, porque no es
no hay nada en el aire que marque dónde dar la nota, sino que eres tú el que la marca. Por eso el theremin se puede tocar también con el codo, con la cabeza. O sea, quiero decir, eres tú el instrumento que estás alterando el aire. Pues mira, tú hablas del contrabajo y tú tocas el contrabajo, pero yo Sí. te he visto tocarlo y he visto a otros contrabajistas y siempre me quedo pensando, pero están tocando el contrabajo, pero claro, ¿en qué punto están dando? ¿Cómo saben en qué punto afinan? ¿Cómo saben en qué punto están dando en la nota adecuada? ¿Y cómo saben la pulsión que le están dando a la cuerda? Porque no es una pulsión realmente suave, es una pulsión de contacto. ¿Cómo sabes exactamente que esa pulsión es la adecuada que necesitas? Entiendo que es una práctica, ¿no? Pero vamos, fácil no es. No, o sea, yo salto de un instrumento difícil a otro. El contrabajo Ya. era mi primer instrumento al que dediqué más tiempo. También es un instrumento muy difícil, un instrumento sin trastes, un instrumento en el cual tampoco está marcado dónde están las notas y la pulsión es especial, es una pulsión muy diferente a la de un bajo o una guitarra. Y bueno, es de verdad que hay una serie de posiciones en el mástil que te pueden acercar y que no es tan volátil ni tan difícil como el theremin, pero de alguna manera es complicado y de hecho es muy fácil desafinar con un contrabajo. Con un theremin mucho más, pero con el contrabajo. Entonces, de alguna manera, está el glissando, ¿no? Y el vibrato, que son dos técnicas. El glissando, para quien no lo sepa, es el acercamiento entre tonos, recorriendo todos los microtonos que van de una nota a otra, ¿no? Entonces, por eso, ese sonido arrastrado como... eso es un glissando. Vamos pasando por un montón de notas. Entonces, cuando notas, el cerebro oye la nota adecuada, detienes, ¿no? Es un aprendizaje. Eso se hace con el contrabajo y con el theremin. Y luego el vibrato, que es vibrar la nota de tal manera que de alguna manera embelleces el tono y la música, y también es un truco que tenemos los que tocamos instrumentos sin trastes para, digamos, enmascarar la desafinación, porque estás en terreno de nadie, pero vibrando suena más bonito, ¿no? Entonces, de alguna manera yo ya había tenido una preparación mental para tocar el theremin porque venía el contrabajo, ¿no? Y la magia, mira cómo es de curiosa y de caprichosa, porque has dicho saltando, y justo, la imagen que iba a venir es una tuya saltando encima del contrabajo, vestido con una chaqueta. Es que es fantástico, me encantan estas cosas. Que luego eso es otra cosa que digo, o sea, te lo he visto a ti, lo he visto, qué sé yo, a Lee Rocker de los Stray Cats, y dices, madre mía. Claro, entonces dices, madre mía, o sea, es como, pero nuevamente es como surfear en las ondas, en las frecuencias. Es que ahí interviene otro factor más en mi vida, que todo confluye. Y es que yo en mi adolescencia, y lo sigo haciendo, yo soy skater, yo monto monopatín. Entonces, he hecho surf, pero viviendo en Madrid no soy muy mucho en el surf, pero en el skate sí que le he dedicado muchas horas. Y eso, quieras que no, es un aprendizaje a la improvisación y al fluir de la vida, de la música y de todo. Porque ahora mismo no se ve tanto, pero en los años 90 salíamos a patinar sin un plan preestablecido por Madrid y era caos, aleatoriedad y creación instantánea. O sea, tú dibujabas, ibas por el asfalto, te subías por las paredes, saltabas escaleras, todo iba surgiendo, ¿no? Claro. Era deslizarse y dejarse llevar. Eso es aplicable al theremin perfectamente, porque tú partes, tú arrancas en el aire y tienes que defender tu viaje. O sea, no te puedes detener y decir no puedo hacer esto. Hay veces que estás haciéndolo bien y veces que sabes que no estás afinando, pero tienes que seguir. Y claro, yo me he visto enfrentado en conciertos a situaciones muy extremas de sonidos malos, o que yo mismamente, que suelo crear loops, he creado un loop no adecuado, o que no estaba bien hecho del todo, que pasa muy a menudo, más con un theremin. Sí. Pero tienes que seguir con ello, o sea, tienes que asumir tus propios errores y convertirlos un poco en arte. Entonces, digamos que yo me he acostumbrado a los accidentes. Pues, y en esos accidentes, que yo creo que son bastante interesantes y favorables, tú has estado en grupos como Dead Capo, en el Exotic Ghost, Ginferno, Forastero, has sido parte de Insecto, y de Fono, has estado en el grupo de Ainara Legardón, de Aaron Thomas, pero además has colaborado con Hyperpotamus, Stan Steele, Damo Suzuki, Decan, Víctor Coyote, Corcovado, Javier Colís, Tundra, Julio de la Rosa, Shane Cooper, Bruno Galindo, Ajo, Los Caballos de Düsseldorf, Susana Cáncer. O sea, hay una cantidad de gente con la que has hecho cosas y en todas esas cosas yo entiendo que de una manera u otra lo que has ido conociendo también es un poco
tu propia exposición en torno a lo que es tu forma de expresarte, ¿no? Entiendo con los instrumentos, o a encontrar tu propio diálogo con el instrumento, ¿no? A encontrar tu manera tu propia voz con tu instrumento y a encontrarle la voz, ¿no? Que creo que es algo difícil también. Sí, la verdad es que sí, ese colaborar con tanta gente, tener muchos proyectos propios y de grupos propios también, Sí. me ha llevado también a saber encontrar mi voz y a también saber encontrar cómo me quiero expresar con la música, cuál es la música o las muchas músicas que me gustan, también lo que no quiero hacer, porque también suele pasar mucho de los músicos que tocan con mucha gente, al final es como que se van encasillando en ciertos tipos de música, se especializan en algo, algunos se convierten en mercenarios para cierto tipo de artistas y bueno, mi visión de la música no va por ahí y de hecho, vamos, estoy muy orgulloso de toda la gente con la que he colaborado, tanto como las músicas o proyectos que hago yo, porque de alguna manera es gente a la que admiro, que creo que cada una lleva un poco su camino un poco diferente tanto del mainstream como de ciertas normas preestablecidas de cómo debe sonar un grupo independiente o tal, sino que es gente con unas voces propias y me gusta colaborar con ellos porque digamos que hay un intercambio mutuo, ¿no? Si me han llamado o estoy con ellos es porque les gusta mi visión y si estoy con ellos o he estado es porque me gusta su estética musical y su actitud. Entonces, ha sido un aprendizaje continuo y bueno, pues creo que el camino sigue y hay mucho camino por delante. Yo recuerdo un concierto en Madrid de Carolina Hayek que nos vimos, que me llamó mucho la atención porque la gente que estaba allí, los que fuimos, era un sitio pequeño, con unas sillas de madera puestas, y ella estaba en el escenario, muy íntimo todo, pero me gustó mucho porque realmente se podía vivir y sentir justamente esa diversidad de personas, esa diversidad de emociones, ¿no? Y de posturas frente al sonido, ¿no? Y recuerdo que estuvimos charlando un rato tú y yo sobre la potencia que puede tener el sonido en determinados espacios. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, en esa habitación que tienes todos los discos, si tú, cuando ensayas en casa, por ejemplo, ¿cómo tienes esa relación con el sonido? Porque claro, el sonido del theremin no es un sonido, por ejemplo, no es como cualquier sonido, digamos, que podemos estar acostumbrados a escuchar como una percusión, por ejemplo. Y el sonido del contrabajo tampoco lo es. Y el sonido del bajo tampoco lo es, porque hay unas frecuencias que son como más ampulosas, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿cómo llevas esa relación? Pues mira, en el concretamente el sonido de theremin es un producto también de ciertos cambios que han sucedido en mi vida. Sí. Lo vivo de una manera muy íntima, te lo voy a explicar. Yo llevo muchos años tocando theremin y al principio no dedicaba tantas horas como he dedicado después y llegó un momento que el theremin se convirtió en mi instrumento al que agarrarme cada noche y con el que expresarme. ¿Por qué? Porque yo en el año 2013 tuve a mi hija Marina, fui padre, con lo cual los horarios y la forma de molestar y los silencios en la casa, todo cambió radicalmente. Ya voy a estar tocando el contrabajo a las 10 de la noche y tal, porque había otras exigencias, otra forma de vivir y demás. Entonces, de repente, el theremin se convirtió en un instrumento perfecto para ocupar mis noches. En el momento que mi hija se dormía, pues yo me ponía los cascos y me ponía a tocar el theremin y de esa manera fue una vivencia del timbre del theremin de una manera muy, muy íntima, porque nadie más que yo lo estaba escuchando con los cascos, sonaba maravilloso, no hace falta, el theremin se puede amplificar o tocar con cascos, al ser electrónico, por cierto, el instrumento electrónico más antiguo que ha llegado hasta nuestros días, ahí es nada, pues por cascos es perfecto. Y de ahí surgió también de una manera un poco aleatoria y de tanto tocar por la noche, la necesidad de crear un proyecto en el que solo sonase theremin. Es decir, Ceremonial, los dos discos de Ceremonial, el Posterior Cerematic, son producto de haber sido padre y haber tenido las noches para tocar. Y en ese punto fue cuando yo empecé a grabar un theremin encima de otro, experimentar, hasta el punto que llegué a desarrollar pues una forma de, con el theremin, tocar bajos, tocar percusión, tocar armonías, tocar ambientes, hacer un poco todo con el theremin. O sea, esa pequeña locura que parecía que no iba a ningún sitio, surgió de ahí y luego, curiosamente, es casi, yo diría, lo que más me ha hecho girar por el mundo y más activo me ha tenido en los últimos días. Y he tenido más posibilidades de visitar países que con muchas bandas que he tenido antes, pues como el del Cap.
Es curioso. Es curioso y además yo creo que también es... se puede decir o podemos pensar que el theremin tiene dentro de la palestra de instrumentos que hay, tiene una pátina un poquito más cultural, digamos, para según Sí, qué totalmente. países, ¿no? Entonces, que no es lo mismo plantearnos una idea de un grupo de rock que plantearnos un concierto de theremin, porque el theremin tiene, pues eso, ¿no? Quizás... Sí, absolutamente. De hecho, algunas de estas giras las he hecho con el Instituto Cervantes, Ujú, que el Instituto Cervantes en teoría es para eh, difundir el castellano, el español en el mundo, pero también difunde la cultura de aquí fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso refleja más que nada que el Ceremín y mi proyecto en concreto se considera cultura. Y de ujú, hecho, como tal, era acogida en muchos sitios, no solo cultura en el término de centro cultural y todo muy serio, no, no. Gracias al Instituto Cervantes, la ECID y otras cosas que también me han salido aparte, he podido tocar en festivales grandísimos de rock, de electrónica, de jazz, de un montón de tipos de música diferentes. ujú, Entonces, claro, digamos que el Ceremín ha sido enfrentado a públicos muy diferentes y a culturas radicalmente diferentes. O sea, claro. desde México o, por ejemplo, unas grandes experiencias con el Ceremín ha sido tocar en algunos países árabes, particularmente en Líbano. O sea, fue espectacular en Beirut cómo reaccionó la gente a mi proyecto, o por ejemplo en Jordania o en Egipto en concreto, Fantástico. gente que nunca había visto el Ceremín, que fue a ver qué era eso y que salió tan alucinada que es que estuvimos tiempo con ellos, yo con ellos buscando a ver cómo podían comprar un Ceremín Qué bueno, en qué bueno. Cairo, porque ellos querían un Ceremín ya, les había volado la cabeza literalmente. Entonces, gracias a esto, tengo experiencias maravillosas de entrar en contacto con gente que ni siquiera conocían el Ujú. instrumento, pero fueron captados al instante y de repente querían tocar eso como fuera. O sea, entonces ha sido maravillosa la experiencia. Qué bueno, qué bueno. Y Javi, y el hecho, por ejemplo, cuando tú estás tocando, porque entiendo que una cosa es el planteamiento de un pentagrama o de una secuencia de notas, pero otra cosa, no sé, igual me equivoco, pero Sí, otra cosa quizás un poco más distinta debe ser el planteamiento del theremin en tu cabeza, ¿no? El de las estructuras, porque es como como estar caminando en una cuerda equilibrista, ¿no? Entonces, mm. ¿hasta qué punto las notas se extienden más, son más cortas? No lo sé, o sea, pregunto por Sí, sí, ignorancia, no, ¿sabes? o sea, es una pregunta muy inteligente y te voy a explicar la diferencia de mi acercamiento a la música y a la interpretación de la música, por ejemplo, con trabajo comparado con Ceremín. Ujú, O sea, yo cuando toco el contrabajo es una cosa absolutamente física y hay gente que toca la música pensando constantemente en tonos, en notas, ujú, armonías. Yo, mi forma de haber aprendido a tocar primero guitarra eléctrica, luego bajo eléctrico, luego contrabajo, al final lo que he hecho es memorizar y mecanizar cientos de escalas, ¿no? Entonces digamos que mis dedos tienen un recorrido por el mástil, que tengo muchas posibilidades ujú, posibles, pero es una cosa muy mecánica. O sea, es un ujú. camino más o menos conocido y digamos que físicamente en la cabeza es como que me aparecen dibujos de por dónde pueden ir los dedos. Entonces, con el contrabajo es de esa manera. O sea, son caminos, posibilidades, pero todo muy físico, muy Ujú, visual, muy marcado. Con el Ceremín, sin embargo, todo eso desaparece. Se parece más un poco a cantar. Tú cuando ujú. cantas no sabes cómo estás colocando la garganta, la glotis o lo que sea para generar esta nota, esta otra. Simplemente te dejas llevar y lo haces. El Ceremín es un poco igual. O sea, realmente te tienes que abandonar y pensar que la mano está al servicio de tu cabeza. O sea, te dejas llevar, la mano fluye y va encontrando las notas, unas veces mejor que otras. Y digamos que es más que algo físico, es algo, sí, como deslizarse, como flotar, como pues, parecido al surf. Por eso lo he Ujú. comparado con el surf, como bajar una cuesta con el skate. Vas fluyendo, no sabes cómo estás haciendo los movimientos, pero los haces. Sabes qué hay que hacer para llegar ahí, pero no, tu cuerpo no está tan mecanizado como tocando con trabajo, por ejemplo. Y, y te ha pasado que a lo mejor, claro, porque no hay, digamos, no hay un mapa esquematizado de puntos clave, de conexiones clave, donde tú tienes que mover la mano de una manera u otra y que de repente ese movimiento de la mano se te vaya de ese punto exacto donde tiene que tener el punto de conexión con la onda o con el electromagnetismo, con lo que sea,
y que digas, wow, pero este es un hallazgo fantástico, porque lo que yo pensaba que tenía que ser así resulta que ha sido mucho mejor de lo que yo creía. Totalmente. O sea, hay veces que no sabes cómo estás haciendo algo que estás tocando y, de hecho, por tocar, yo he sido muy autodidacta con el Theremin porque en la época que empecé no existía ni siquiera ni YouTube ni nada, no había manera de aprender. Carolina Eyck estaba escribiendo su método entonces, no había posibilidad de tener clases. Yo Mira. empecé por mi cuenta. Toma ya. Maravilla. Eso es la Biblia. Sí, lo es. La Biblia del Theremin. Sí. Qué maravilla. Pues entonces, bueno, yo aprendí por mi cuenta y luego precisamente tuve la suerte de tener clases particulares, pero muy concretas en alguna visita a Madrid, pues de 3 grandes maestras como fueron Lidia Cabina, como son Pamela Kurstin y también la propia Carolina Eyck. De Carolina sí que he cogido su técnica de la octava, de abarcar con la palma una octava y entre medias de esta octava, pues bueno, están las distintas notas. Lo que pasa es que yo, como he dedicado mucho tiempo al Theremin por mi cuenta, tengo ciertas técnicas o vicios, pero yo lo considero técnicas propias, que por ejemplo vibrato, nadie en el Theremin vibra así, todo el mundo lo hace así, con todo el brazo, nadie lo hace solo así. Y esto es una particularidad mía que surgió del azar y que yo a los alumnos que tengo de vez en cuando de Theremin les recomiendo porque es pura ergonomía, pienso, en vez de mover todo el brazo, pues... Y esto a mí me permite además hacer unos vibratos rapidísimos, que normalmente no se ven en Theremin. Esto surgió también pues en una demostración, un concierto, lo empecé a hacer y dije, acabo de descubrir una cosa maravillosa que no dejaré de utilizar el resto de mi vida. Y así fue. Claro, y te pones a... Imagínate, tienes que componer, por ejemplo, pues estás trabajando y dices, voy a componer un disco, voy a hacer cosas... Pero entiendo que cada composición nunca es la misma, ¿no? No. O sea, con el Theremin, esa es otra de las cosas maravillosas y otra cosa otra de los inconvenientes o accidentes que suceden con el Theremin. Rara vez puedo tocar 2 veces una pieza del mismo modo con el Theremin. Primero porque empiezas en un punto del aire que tú no sabes qué nota es. Entonces, ya partiendo a que cada vez empiezas en una nota diferente en el aire, porque no está marcado, ahí ya cambia todo. Pero la interpretación, o sea, siempre cambia, es imposible hacerlo exactamente igual, porque es aire. Como decía la gran Clara Rockmore, we're dealing with air, es decir, estamos tratando con aire, y eso hay que meterse en la cabeza, aire, no hay nada. O sea, ¿cómo se puede pretender que suene igual siempre? Es imposible. Entonces, claro, cada vez la interpretación es diferente, y por eso en mis shows de Theremin nunca salen igual los temas. Hay temas que una vez salen mejor que otros, pero es algo que cambia, o sea, cambia constantemente. No hay ningún show de Theremin mío, por lo menos, que sea igual al siguiente. Javi, y en el electromagnetismo entiendo que influye mucho también en el Theremin, ¿no? Sí. Estoy poniendo una foto en este momento en la cual sales con el Theremin, pero sobre agua. Sí. ¿Crees que el agua le afectaría de una manera... Claro. ¿Crees que el agua le afectaría de una manera u otra a la onda también? Sí, bueno, de hecho, hasta el punto que ese Theremin no lo utilizo, o sea, es un Theremin que utilizo solo para la foto, porque los buenos no me atrevería a meterlo. Hombre, no puede entrar en contacto con el circuito porque no funcionaría, claro. Y además tendría el riesgo de electrocución, lógicamente. Lo que no sé es el hecho de estar el agua dentro del campo electromagnético, es algo que no he probado y no sé cómo afectaría. Lo que sí te puedo decir, yo sí que he visto a la propia Carolina Eyck tocar pompas de jabón y chocar contra la antena y generar notas aleatorias. Entonces yo creo que el agua podría ser algo maravilloso. En realidad, o sea, el campo electromagnético está creado en torno a las 2 antenas. Hay 2 generadores de tono. Entonces, cualquier cuerpo que transmita electricidad altera ese campo electromagnético. El agua, como bien sabemos, es transmisora de electricidad, con lo cual inevitablemente va a alterar el campo. O sea, seguro, como demostró Carolina con sus pompas de jabón. Javi, te quiero pedir algo. Te quiero pedir que nos expliques cómo puede sonar para el Theremin un campo electromagnético. ¿Sí? ¿Toco un poquito? Sí, por favor. Pues voy a explicar brevemente. Eso, genial. Perfecto.
vamos a afinarlo. Ya está, bastante afinado. Si puedes ponerte un pelín más para... Ahí, perfecto. Sí, ahí. Bien, tenemos dos antenas. Esta es la antena de tono y esta es la antena de volumen. En torno a ambas está creado un campo electromagnético, es decir, en torno a esta antena, en 360 está creado el campo, es decir, se puede tocar por aquí, por todos lados. ¿Puedes ponerte un pelín más para tu izquierda? ¿Para allá? No, para el otro lado. ¿Aquí? Ahí sí. Bien, entonces, según nos acerquemos a la antena, sonará más agudo. Y más grave. Entonces, con la antena de volumen, lo que hacemos es articular, dar volumen y también cortar las notas para que tengan cierta musicalidad, ¿no? Entonces, podemos tocar escalas. Como veis, tiene muchas octavas de tesitura. Es una pasada. Javi, ¿y qué pasa si una persona no tiene oído? ¿Y cómo va a ser esas escalas? Bueno, es complicado. Porque digamos que yo estoy corrigiendo todo el rato hasta el vibrato, un glissando, que lo que hacía antes era... Podemos acercar. Eso sin articular, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que... El oído tiene que estar conectado para parar la mano y también la otra mano. Claro. Es fantástico. Y lo que es increíble es que, claro, estamos viendo una pieza además tan pulcra, que no requiere grandes avalorios ni nada. Y sin embargo surge la magia así, es fantástico, es alucinante. Esto es inmediato, o sea, cualquiera que entre en ese campo ya está haciendo música. Por eso el primer contacto con el theremin ya es maravilloso, porque ya estás generando algo. Otra cosa es tomar el aire y con los años ir tocando melodías. ¿Y cómo consigues conciliar la independencia de una mano y otra, digamos? Que una mano haga su cometido y la otra su cometido, porque tampoco es tan sencillo eso. No es sencillo, y aquí voy a explicar otro truco mío. Y es que yo, como thereminista, soy zurdo. Sin embargo, como contrabajista o bajista, soy diestro. Explicación. Normalmente el theremin, la melodía se toca con esta mano. Y este es el volumen. Pero gracias a Pamelia Kurstin, que también es zurda y también es contrabajista, me dijo, quizás si le das la vuelta al theremin, digitarás con la mano con la que digitas en el mástil. Y pulsarás el volumen con la mano con la que pulsas las cuerdas en el contrabajo. Y ese es un truco que yo creo que a mí me ha servido para progresar más rápidamente. Entonces, yo recomiendo a los pianistas, no, porque suelen hacer la melodía con la mano derecha. Pero la gente que toca cuerda de manera diestra, que sean thereministas zurdos. Y esa es la manera en la que logras conseguir la independencia de miembros, ¿no? Porque habiendo hecho un ejercicio ya con los instrumentos de cuerda de independencia, tampoco es tan difícil aplicarlo al theremin, porque esto se parece un poco a pulsar la cuerda, lo que está el volumen del theremin, y esto se parece un poco a digitar. Entonces, mentalmente estás un poco preparado para ello. El problema viene si alguien no ha tocado un instrumento previo. Yo recomiendo tocar algo antes. O sea, conozco poca gente que haya dado el salto al theremin y lo haya hecho muy bien. Hay casos, evidentemente, como hay cantantes clásicos o de ópera que
tocan muy bien el theremin porque tienen ese oído perfecto metido en la cabeza. Ujú. Entonces, cuesta más la digitación y la técnica, pero lo que es la afinación son las máquinas, vamos. Claro, claro, claro. Y Javi, siendo un instrumento tan espirituoso, por decirlo así, tan especial, ¿te ha pasado alguna vez de estar tocándolo y decir, estoy entrando como en otra realidad? O te ha pasado alguna cosa rara, ya que relacionando un poco con esa ciencia ficción, ¿te ha ocurrido alguna cosa extraña en esa autopista de vibraciones y sonido? Bueno, yo tengo que decir que yo acabo, normalmente cuando toco mis conciertos 40, 50 minutos, que tampoco son muy largos, una hora como mucho, acabo literalmente exhausto, o sea, es como si Ujú, me hubiera vaciado por dentro. Entonces, claro, en ese proceso de tantos minutos, mi mente pasa por muchísimas cosas ujú. diferentes. Entonces, lo que sí me ha pasado, así como algo a destacar, Se nos... por ejemplo, tocando en Espera, Javi, Sudamérica. que parece que no se te ve la imagen ahora. Sí, o sea, te escucho, Sí, pero no se te ve la imagen. Ahora sí, ya está, ya está. ahora sí. Si quieres, siéntate Está. ahora donde estabas, no, donde estabas Vale. ahora en la silla y así te vemos un poco más cerca. En la silla. No, no, en la silla, digo, en la silla y así te vemos un poquito más cerca. Aquí. Sí, sí, así Vale. te vemos un poquito más cerca Voy a y eso. encender esta luz. Vale, Aquí me ayuda. vale, genial. ¿Quieres que cuente un poco Sí, 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 por favor, sí. Bueno, retomo un poco lo que estaba hablando, que, Ujú, bueno, que sí. mis conciertos duran mucho, no duran mucho, perdón, se me hacen muy largos de la dedicación plena que tengo física y mental, porque esto Ujú, no es mente, pero también es cuerpo, porque es una especie. Hay alguien que lo definió en una crítica que me hicieron como tai chi electromagnético y no va desencaminado, porque ya. realmente son movimientos microscópicos en el aire, entonces acabas realmente agotado. Y como decía, pues mi mente en esos estados, pues claro, hay veces que llegas a un estado de trance tal que tu mente atraviesa por muchos parajes. Entonces, sería difícil diferenciar qué es lo que estás imaginando y qué es lo que está sucediendo, porque Ujú, estás tan abstraído sí. de lo que sucede en el mundo exterior, estás tan centrado en conseguir domar las notas que realmente no eres consciente a veces de lo que estás generando. Lo que Ujú, sí que puedo contar como anécdotas o sucesos, este cacharro al ser eléctrico, electrónico, ujú, y ser algo tan sensible, hablando de electromagnetismo, girando por el mundo con las distintas corrientes que hay, sobre todo en Sudamérica, sí. he tenido momentos rarísimos con el Ceremín. Por ejemplo, recuerdo un concierto en El Salvador, en el cual yo me puse a tocar el concierto y de repente noté que la melodía estaba cambiando de una manera totalmente loca, no lo Ujú, estaba dominando yo. Y yo ujú, iba persiguiendo la melodía para corregirla porque se me iba de las manos, no estaba tocando yo eso. Y me di cuenta que era el técnico de sonido, cada vez que ponía la mano encima de su mesa de sonido, que estaba a metros de distancia, estaba cambiando mis melodías. ostras. Eso tendrá una explicación, supongo, tecnológica, Ujú, técnica, lo que sea. Yo soy músico, pero no ujú, soy muy técnico ujú. como para explicar esto. Pero así sucedió y estaba cambiando totalmente lo que yo estaba tocando. Hasta el punto que en mitad del concierto le tuve que hacer señas y decir, no te acerques a la mesa porque estás tocando tú en vez de mí, ¿no? Entonces, esa fue una buena anécdota porque fue un momento Claro, loquísimo, es que es loquísimo, loquísimo, claro. ¿Y, absolutamente. y cómo te sientes cuando, por ejemplo, estás en casa con los cascos Sí, y que la peque está descansando? sí, ¿Cómo te sientes cuando estás? Porque una cosa es en el directo, que tú puedes estar en tu mundo, pero que sabes que no hay una audiencia. Pero sí. estar con los cascos metido ahí es como que tú eres tu propia audiencia y que entiendo que llegará un momento en el cual tú ya dejas de ser tu propia audiencia porque si entras en ese vuelo, digamos, por llamarlo así, tiene que ser como Sí. bastante curioso, ¿no? Hombre, sí, 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 porque realmente yo he sido muy solitario con la música, de investigar por mi cuenta y tal, pero el mundo del theremin y esas noches es un solipsismo ya absoluto, o sea, porque es que Claro. es, o sea, yo he pasado grandes noches, o sea, yo solo, y nadie más lo disfrutará más que yo mismo y mis cascos, entonces sí que es una relación muy extraña, ¿no? Porque por eso decidí empezar a grabarlo, porque había cosas que me parecían interesantes y cosas que nunca se grabaron, ¿no? Ujú, Y también tienes en cierta manera es un poco la percepción que supongo que todos habremos tenido de cuando hay alteraciones de conciencia,
bien sea por algo que te sugestiona, bien por situaciones medioambientales, bien porque has presenciado algo que no sabes muy bien qué es, o por ayuda de ciertas sustancias de todo tipo, llámese drogas, alcohol o lo que sea, hay veces que recuerdas las cosas de una manera, ¿no? Una prueba de fuego es escribirlas o grabar un vídeo o tal, de manera que cuando salgas de ese estado comprobar qué hay de aquello, si era verdad lo que te estaba sugiriendo o realmente era producto del estado. Entonces con el Theremin me ha pasado que yo, tocando cosas, hay cosas que he grabado que me parecían maravillosas, una cosa, y luego oírlas al día siguiente o al cabo de unos días y no entender nada de qué diablos era eso que estaba haciendo. O sea, como una música totalmente fuera de este mundo, que ni yo mismo soy capaz de entender. Sin embargo, otras veces, temas o grabaciones, improvisaciones que no les daba mucha importancia, como bueno, lo dejo grabado sin más importancia, oírlo y decir, madre mía, aquí hay algo, esto es una canción, qué orgulloso estoy de haber hecho esto. Entonces es muy curioso es que es tremendo. Esta autoridad. Y es bonito porque en realidad las piezas, creo que cada composición en realidad son completamente libres. Aunque tú les hayas dado, digamos, tú les hayas puesto un poco la ropita, son quienes deciden cómo la llevan, qué quieren llevar y qué no. Es como, es tremendo, ¿no? Es interesante. Y es tan interesante como toda tu carrera porque, claro, o sea, has compuesto una banda sonora para el cortometraje de Pixel Theory, has participado en Teatro en Suspenso, una trampa escénica sobre Hitchcock, que fijaros, o sea, que ya es como algo interesante. Una obra de Víctor Coyote, por cierto. Sí. Has estado colaborando con el espacio sonoro en efectos sonoros, en creaciones de atmósferas, que es una cosa que dentro de lo que es el teatro es fantástico, es otro universo. Sí. Es otro universo. Desde luego. Al mismo tiempo, tú has recibido muchos premios, pero tienes una actividad periodística. Sí. Y en todo esto, claro, ¿cómo llevas el hecho del periodismo y al mismo tiempo de ser un creador? Porque también son dos polos que a veces parecen un poco opuestos, ¿no? El hecho del creador y el periodista, porque se supone que el periodista tiene cierto tipo de postura ante determinadas cosas que es la más aséptica, por decirlo así. Pero cuando uno es un creador ya cambian las cosas, ya se da cuenta que ni el negro es tan negro ni el blanco es tan blanco, ¿no? Sino que hay matices. Exacto. Claro, aquí por ejemplo, yo empecé en el periodismo pues porque yo antes que siempre he amado la música toda la vida y desde jovencito toco y tal, pero nunca pretendía ser músico. Sin embargo, desde bien jovencito yo tenía ganas de ser periodista musical. Yo quería escribir sobre música y hablar sobre música porque me apasiona. Entonces yo, si me metí en el periodismo fue por la música y en primer momento yo era lo que me quería dedicar. Luego he ejercido de periodista musical a ratos, pero a otros ratos no. Entonces sí que es curioso que el ser creador te marca otra barrera diferente. Y también te ayuda como periodista a entender a otros creadores. Entonces yo creo que es muy interesante a la hora de enfrentarte a valorar la obra de los demás o interpretar algo, entrevistar a alguien, el haber estado al otro lado de la barrera como músico, como creador, te da como un panóptico, ¿no? Es como que puedes entender todas las posturas, los procesos, los problemas, el querer haber hecho algo y no llegar, lo molesto que puede ser que alguien te diga, pero si esto lo hizo no sé quién, o esto se parece a tal, o esto tal. En mi caso, la verdad es que como creador, como siempre, he tratado de huir de... He tratado siempre de buscar la originalidad, que es algo que suena un poco, puede sonar prepotente, pero es que creo que es necesario reivindicar la originalidad, porque hay gente que dice que la originalidad está sobrevalorada, y ojalá. Es que no está ni valorada, creo que vivimos unos tiempos en que no se aprecia. Yo prefiero ahorrar en un intentando hacer algo diferente, aunque no funcione, no le funciona al mercado, no le funciona al público, o sea, todo eso. Ha llegado un punto en mi vida, carrera, llamarlo como quieras, me da absolutamente igual. O sea, yo quiero expresarme con la música, hacer cosas diferentes cada vez, divertirme, y sé que siempre va a haber gente que lo va a entender y que la mayor parte de la gente no lo va a entender, pero realmente no me preocupa. Y eso, hay veces que como periodista, cuando me entrevistan o tal, me gustaría ponerme un rato a su lado y decir,
relajémonos, o sea, valoremos las obras como lo que son, las ha creado alguien, a veces no hay una intención tan clara, a veces no tienen que ser analizadas, o hay veces que es todo lo contrario, que es una costumbre muy del periodismo de ahora, de no entrar a la raíz de la cuestión, o sea, es decir, no analizar nada. Nada. Entonces creo que es muy diferente Por ejemplo, es un placer, no es por pelotearte, pero la charla que estamos teniendo hoy, porque tú, Aldo, controlas todas las escenas musicales, todos los tipos de música, estás preocupado por ello, conoces los artistas, conoces todo, ¿sabes? Entonces, para mí, como músico y como periodista, es un gran placer. Gracias. Muchas gracias, Javi. De verdad que es una charla súper inteligente, con un montón de datos útiles, un montón de, no sé, generando en quien nos oye intereses diferentes, ¿no? Y sobre todo, hay una cosa, y es que la música rara o de vanguardia es algo que reivindico yo mucho con los periodistas y como periodista. Yo como músico y también yo como periodista. La música de vanguardia no tiene por qué no ser divertida. Claro. Yo siempre he sido muy defensor, tanto con Dead Capo como con Exóticos, como con el Cetín, como casi todo lo que pincho yo, por ejemplo, en Carne Cruda, casi todo lo que he escrito de música como periodista y casi toda la música que hago, yo quiero poner de acuerdo la vanguardia y lo popular, la diversión y lo diferente. Algo así como lo que decía John Looney de Strange and Beautiful, ¿no? Claro. Que era su sello discográfico. Y su banda Lounge Lizards pues lo dejaba bien claro. Algo puede ser extraño y hermoso a la vez. De hecho, tú y yo creo que somos de estas personas que encontramos la belleza en la extrañeza. Totalmente, totalmente. Y me gusta eso porque además es que para quien no conozca al señor Tropical, pues ahora le estáis viendo en este momento. Y es divertido porque... Cuéntanos un poco tu labor en Carne Cruda, por ejemplo, porque siempre recordaré un día una fantástica entrevista en la que estuvimos con Auto Sacramental y nuestro querido Pablo Reichenstein, que fue divertidísima y todos con mascarillas envueltos en esa especie como de placas de metacrilato, pero fue divertidísimo, fue como saltar del misterio al humor, a la serie B, a la sociología, fue divertidísimo. Cuéntanos un poco tu labor en Carne Cruda. Pero voy a poner un punto de cargador, me estoy quedando sin batería. Sí, claro. Y retomo. Mientras Javi está haciendo eso, pues yo quiero recomendar muchísimo que le sigáis, porque en su historial pues está, ya he dicho, discografía, por ejemplo, Dead Capo, Stand Still, Susana Cáncer, Aaron Thomas, Los Caballos de Düsseldorf, Javier Colis y las Malas Lenguas, Ginferno, Strand and the Bunkers, Biodramina Mood, Tundra, Forastero, Javier Corcovado, Clint, el Exotic Ghost, Dead Capo, Javier Díaz Sena, tal cual, Feremático, o sea, hay tantísimas cosas para rebuscar que... Y te das tiempo para todo, ¿eh? Además, qué bueno. Bueno, hay que decir que duermo poco, pero bueno, es la única manera de hacer cosas. Pero bueno, luego la música me da energía. Entonces, bueno, retomando un poco la pregunta, Carne Cruda, la verdad es que ha sido una de las grandes alegrías. Y cuando yo daba casi muy perdido ya el periodismo, para mí, periodismo, digamos, un poco porque yo también trabajo en un departamento de prensa y demás, pero para mí eso no es verdadero periodismo. Para mí Carne Cruda me recuperó a mí mismo como periodista. Y además siempre agradeceré a que Javier Gallego, pues en aquel 2009, cuando le dieron el programa en Radio 3, me llamase. Bueno, Javier Gallego hay que decir que ha sido mi compañero de base rítmica desde Insecto, desde el año 98, Insecto, luego Dead Capo, luego Forastero, es decir, hemos formado tándem, yo como contrabajo y él como batería, durante 20 años. Entonces, claro, hemos hablado miles de horas de música, entonces me dijo, bueno, pues para hablar de música rara y descubrir cosas curiosas, diferentes, sorprendentes, nadie mejor que tú, quiero que estés en el programa. Bueno, para mí fue un alegrón porque, imagínate, yo siempre he querido ser un periodista musical, escribir me gusta, pero encima poder poner música y compartirla con la gente. Y en lo que era Radio 3 entonces, que a mí Gallego me dio libertad absoluta durante años en el sentido de trae lo que quieras, entonces... Todas esas joyas que podía comentar pues con gente de mi entorno raruno, digamos, pues como puede ser tú, o gente que conoce, que nos hemos interesado en grandes genios del lado bizarro de la música, de repente tener la posibilidad de ponerlo, ¿no? Para toda España y para todo el mundo que lo quiera oír.
Y nada, durante años, pues eso, todas las semanas tuve mi sección y ponía cosas que mucha gente, que además eso ha sido una gran alegría, encontrarme gente años después y decir, hombre, señor Tropical, me acuerdo que me descubriste tal o cual, me acuerdo que pusiste a Hasil Atkins aquel día, claro, qué bueno. o yo, Mico, Mundo, que he descubierto Mundo por ti, o Raymond Scott, o dices, grandes genios para mí, para ti, Sí, para... sí, sí, sí. Que hay mucha gente que no los conoce y dices, es que hay que darles más a la gente. Estamos siempre encasillados en el pop, lo que funciona, el hype, y hay tanto por descubrir en el pasado y del presente que la gente lo agradece. Entonces, para mí eso ha sido un grandísimo placer. Y bueno, pues en Carne Cruda ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que el programa fue retirado de la parrilla por diferentes motivos que ya sobradamente conocidos. Y luego el programa pasó a la SER. Yo siempre he estado ligado al programa y luego ya en los últimos años digamos que es totalmente autogestionado, solo sufragado por los productores, que son la gente, los oyentes que quieren aportar. Pues gracias a eso el programa se hace, tiene un grandísimo equipo, un estudio y se hace 5 programas semanales y yo ahora en los 2 últimos años pues tengo un programa al mes, un programa entero diseñado por mí. Y nada, pues sigue siendo un grandísimo placer. Ahora está menos orientado a la música y tal, y más a un concepto global de armar un programa tocando un tema en el que intervengan, a ser posible, literatura, música, claro. Pues como fue en tu caso que acabas de sacar tu libro, de Cuando lo sugerente se hace evidente. También llegamos a Pablo Reichenstein, el gran mentalista de aquí. Llegamos a Tu Sacramental, que hace esa música oscura, además, pues con lo cual era un programa redondo. Sí, 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 sí. Un programa perfecto. Entonces ese es el concepto ahora que tengo en Carne Cruda, armar programas pues que tengan, interrelacionar diversos artistas, escritores, periodistas, de todo. Qué bueno, qué bueno. Javi, te quiero preguntar una cosa. Te quiero preguntar, para el Ceremín, ¿cómo suena la voz de un espíritu? Voy a probar, a ver si logramos. A ver qué tal esto. Es una pasada, es alucinante, es fantástico, fantástico, fantástico. Ya nos va quedando poquito y yo estoy como alucinado, alucinado. Javi, ¿tú crees en el alma? ¿En el alma? Sí. Sí. ¿Para ti cómo es el alma, según el Ceremín? ¿Cómo sonaría? Sí. Vamos a ver si me inspiro. Es como algo que el alma es como algo que se crea y se va alimentando y creo que nunca deja de tener capas, con lo cual voy a intentar recrearlo desde lo más grave. Brutal, brutal, brutal. Me encanta, es fantástico, fantástico. Pues, querido Javi, si quieres acercarte o... Me acerco. Genial. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido alucinante. Yo me he quedado, pero yo estoy súper emocionado, ¿sabes? O sea, súper emocionado. Ha sido un grandísimo placer, de verdad, encantadísimo. Pues mira, yo estoy seguro que a la gente que nos vea, nosotros ahora somos el pasado y ellos nos estarán viendo en el futuro.
Ahora son las 18:10. Yo creo que ellos nos estarán viendo pues serán las 9 y algo ahora cuando lo vean. Y quiero que se queden con www.javierdiezena.com, con www.facebook.com/deadcapo, que es donde te pueden encontrar también, twitter.com/deadcapo también, en YouTube busquen Javier Diezena, te van a encontrar, y en Instagram.com Javier Diezena, donde hay muchísimo para bucear en ti, y sobre todo para encontrar que tus palabras tienen tantísimo que ver justamente con ese punto tan especial, que probablemente sea tu alma expresándose a través de todos los instrumentos. Y no solamente del ceremín, sino del contrabajo, todo. Por eso quizás los dedos hacen caso a lo que desde dentro está diciendo cómo hay que mover, ¿no? Entonces, quizás se me ocurre, no lo sé, a lo mejor de una manera u otra tu propio espíritu se encuentra con el espíritu del ceremín y hace que vibre eso invisible que nosotros le llamamos electromagnetismo, cuando quién sabe qué será todo esto, ¿no? Pero es fantástico. Y quiero agradecerte muchísimo, Javi, que hayas estado con nosotros. Muchísimo. Pues de verdad, reitero, eso ha sido un grandísimo placer. Además es precioso lo que acabas de decir del ceremín y de los dedos. Yo creo que algo de eso hay. O sea, yo creo en eso que has dicho, totalmente. O sea, muchas gracias, amigo. Pues espero que a toda la gente le haya gustado y espero que no sea la última. Y quiero que pues la gente te siga, que sigan tus andanzas y que yo les sigo evidentemente, y que sobre todo Ceremín, Rockmore, Cabina, toda la gente que está en todo este universo, Armen Ra, Hekla, todos estos, pues sigan acompañando tu andar como debe ser, porque seguramente todo te será propicio, querido amigo. Así que te lo agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero agradecer a todos que hayáis estado con nosotros, a todos y todas, y espero simplemente que con ese sonido tan especial que ha hecho Javi, pues la noche os sea propicia. Gracias a todos, gracias. aldolinares.com